El siguiente video fue grabado por estudiantes del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa. El equipo está conformado por Jefferson Pertús, Kenny Pestana y Jonathan Reyes. El tema de esta presentación son las obras civiles en las subestaciones eléctricas. El contenido de esta presentación son 12 ítems que abarcan lo funcionamiento de las obras civiles. Empezaremos dando una introducción acerca de lo que son las obras civiles en las subestaciones eléctricas. Luego tenemos las definiciones y conceptos generales, además de más adelante identificar las características de los predios para una subestación. También hablaremos de la adecuación que deben tener estos predios, también como la construcción de drenajes, vías, cimentaciones y las construcciones de pozos para transformadores y reactores, y también pues la seguridad de las subestaciones, por ejemplo, construyendo muros de cortafuegos. Por último hablaremos sobre las edificaciones, que corresponde al tema de urbanismo, también a la construcción de los cárcamos y ductos, y por último una serie de obras complementarias. La introducción acerca de qué son las obras civiles en una subestación. Como ingeniero electricista, no es nuestra competencia llegar a construir estas obras civiles, pero un ingeniero electricista debe tener la suficiente competencia o un conocimiento básico de lo que son estas obras civiles. Entonces, en esta presentación, nosotros ofrecemos una serie de pautas o guías para el ingeniero electricista en el tema de las obras civiles. Un ingeniero electricista debe tener este conocimiento porque las obras de ingeniería civil, de temas de subestación, está íntimamente relacionado a los sistemas eléctricos. Por ejemplo, cuando se construyen las cimentaciones para los pórticos de los equipos o pues, los equipos de suelo para determinar las propiedades de resistividad y poder construir una malla de tierra. En esta presentación entonces encontraremos una guía, digamos, sobre los conceptos básicos que el ingeniero electricista debe tener en cuenta basados en las normativas nacionales e internacionales vigentes. Dentro de la literatura al comienzo encontramos una serie de definiciones. Las más relevantes son estas cuatro y son las que más se repiten, empezando por las curvas de intensidad, duración y frecuencia, que son importantes para determinar los caudales de diseño de las tuberías de desagüe y también las pendientes de los cañones para el drenaje. Hay que tener en cuenta las amenazas sísmicas de los terrenos y hay que conocer lo que son las ondas de presión y las ondas transversales. En una subestación es importante determinarlas porque en muchos casos las subestaciones son edificios especiales que deben funcionar durante esta amenaza sísmica y también pues, después de presentarse un escenario de sismo. También hay que tener en cuenta los planes de manejo ambiental, dado que las subestaciones son edificaciones que impactan de una forma considerable los ecosistemas. Por último, el tema de urbanismo que corresponde a todas las estructuras, equipos, edificaciones y cerramientos e incluso los perímetros de los alrededores de una subestación. En la parte final abordaremos un poco de las obras que se realizan en la parte de urbanismo. Otras definiciones son estas que vemos en las imágenes de las características de las obras civiles en las subestaciones. Lo que se debe tener en cuenta, por ejemplo, es que en los terrenos se puede encontrar sumideros, que son desagües naturales de agua. También las características de los terrenos pueden ser, por ejemplo, que sean terrenos vacíos. También la definición de los linderos o los límites de los periodos de la subestación es muy importante
taludes. Estos taludes pueden ser formaciones naturales de roca o de sedimento de arena, y también se construyen de forma artificial y sirven como soporte para determinadas estructuras. Y también se puede construir terraplenes que sirven como soporte para la construcción de una subestación. Hay un efecto importante que se debe tener en cuenta en los diseños de los drenajes para una subestación, que es el efecto de colmatación, y se da cuando, por ejemplo, el cálculo de los caudales de arrastre de los sedimentos. Cuando estos caudales no son calculados adecuadamente, se puede presentar este efecto, haciendo que las tuberías se obstruyan. Por último, es importante mencionar que las cargas a las que están sometidas los equipos de una subestación, por ejemplo, los pórticos, las torres, son cargas excéntricas. Es importante tenerlas en cuenta porque con base en esto se diseña la cementación que sirve como de soporte. Otros conceptos, por ejemplo, cuando se hace una caracterización de la subestación, es que cuando se hace una visita con los tipógrafos y los geólogos, hay que detectar ciertas características. Entonces, en la parte inicial de conceptos, se debe tener en cuenta que en una subestación eléctrica hay que realizar un mínimo de horas civiles. Este mínimo resumido aquí en estos 12 elementos. Por ejemplo, hay que localizar el predio, determinar sus características topográficas y geotécnicas, esto lo veremos más adelante. También hay que adecuar ese terreno, hay que hacer unos planes tentativos de dónde quedarían los equipos y las edificaciones de la subestación, hay que también identificar los drenajes naturales y también pues diseñar un modelo de drenaje también artificial en la zona de patios, de maniobras y las áreas generales. Hay que construir un sistema de malla de puesta a tierra y hay que tener una vía de acceso en el caso de que no las haya y unas internas con respectiva señalización. También hay que realizar las señalizaciones para los pórticos, para los equipos. Hay que construir carrileras, dado que en muchas ocasiones los equipos son muy pesados y para facilitar su transporte se construyen rieles. Hay que construir también los cárcamos, las cajas de tiro, los ductos, los pozos colectores y separadores, por ejemplo, de aceite. También hay que construir el tema de urbanismo, los de control, los impactos. Hay que realizar los sistemas de iluminación interior y exterior. Y por último hay que hacer los cerramientos y construir las porterías de la subestación. La normativa que se tiene en cuenta dentro de la construcción son varias. En el caso de Colombia, las normas técnicas colombianas avaladas por el ICOTEC. Con el tema pues, de los sismos, toda edificación, en este caso las subestaciones, deben tener un diseño de construcción sismo resistente. Además, para el caso de las vías de acceso y las vías internas, se deben tener en cuenta las normas dadas por el Instituto Nacional de Vías, la 1998A y 1998B. Hay otras normas internacionales respecto a la seguridad y respecto a los materiales de la vía que se tienen en cuenta. Las más importantes son la ACI, la AASHTO, la ASTM, AWS y la NFPA. Estas son las asociaciones de las cuales tienen una normativa que son muy importantes tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la National Fire Protection Association, es la que determina los requisitos que debe tener una subestación eléctrica o una edificación para ser resistente a explosiones o a escenarios de contaminación. El tema de predio, vamos a ver que hay unas características favorables que puede tener un predio que se defina o se define para una subestación y unas características desfavorables. Entonces, como un sondeo preliminar, hay que identificar estas
características. Las cuatro principales características favorables es que el terreno que se haya escogido para construir la subestación debe ser una naturaleza topográfica suave. Esto quiere decir que no tenga pendientes pronunciadas, que el terreno no sea rocoso ni tenga y sea también de características, por ejemplo, de las zonas cársticas. Con una topografía suave, en el caso de las pendientes, lo ideal es construirlas con una pendiente alrededor del 2 al 5%. Una subestación no debe ser totalmente plana. Esto para evitar estancamiento de aguas, y la pendiente del 2 al 5% garantiza un fácil y rápido drenaje de las precipitaciones. Además, el terreno debe tener disponibilidad para futuras actuaciones. Una subestación es un edificio que se construye con una vida útil aproximadamente de 20 o 30 años, como mínimo. Entonces, dentro del diseño de la subestación hay que proyectar las actuaciones. Por ejemplo, en esta imagen vemos que si se construye una subestación en el triángulo central, esta zona no va a tener una disponibilidad futura, porque los edificios están impidiendo que se puedan realizar ampliaciones. Entonces la idea es construir la subestación en terreno tal que permita ampliaciones. Además, la zona que se destine para construir la subestación debe tener facilidad de acceso, debido a que estas zonas, bueno, en la construcción de la subestación hay que movilizar maquinaria pesada, grúas, por ejemplo. Y si no hay una vía de acceso, va a ser difícil, también va a ser más costoso el transporte. Se prefiere elegir zonas que sean urbanas, debido a que al estar asentamientos humanos hay presencia de servicios, por ejemplo, acceso a redes eléctricas, y pues ya en la última diapositiva vemos los servicios básicos que deben estar cerca a un proyecto de construcción de una subestación. Los principales son el acceso a telecomunicaciones, telefonía, y también al acceso a energía eléctrica para la construcción. Un servicio de energía temporal que sirve para la construcción, pero pues entre otros servicios también debe haber un acueducto, un servicio de recolección de residuos, wifi, teléfono, ya lo mencionamos, y también transporte, ya sea para los empleados y también para la maquinaria. Las características desfavorables ya serían unos terrenos con unas pendientes pronunciadas, terrenos muy rocosos. Y si hay que construir una subestación en un terreno con estas características, digamos, esto incurre en gastos onerosos que pueden afectar la factibilidad de un proyecto. También hay que evitar los terrenos húmedos, en especial aquellos que cuenten con aguas freáticas o aguas en el subsuelo, debido a que estas zonas pueden ser, bueno, son propensas a la liquefacción del suelo y también a que el terreno sea expansible. Además, por tener aguas subterráneas, puede haber sumideros naturales que afecten la estabilidad del suelo en el momento de construir la subestación. Y otra característica desfavorable es que, dado la humedad de un terreno que pueda tener, en el caso de haber precipitaciones prolongadas, puede haber inundaciones en la zona. Entonces, aquí vemos en la imagen que se ve de la torre de la subestación completamente inundada, y eso es lo que hay que evitar. Entre otras cosas, también hay que evitar avalanchas y la lodificación del suelo. Por último, y esto es importante, la amenaza sísmica. Hay que evitar construir una subestación en una zona donde se haya identificado una falla geológica. Estos son, digamos, las principales características que deben tener los predios que se tienen para la construcción de una subestación.
Luego de identificar un posible terreno para llevar a cabo un proyecto de construcción de una subestación eléctrica, junto con los topógrafos y los geólogos se hace una caracterización del predio. Estas visitas recopilan una serie de información, por ejemplo, eh, se hace una descripción del marco geográfico y político, por ejemplo, la jurisdicción de la zona donde se vaya a construir, y esto amarrado a un sistema de coordenadas con un sistema de posicionamiento global. Hay que pues, también identificar la facilidad de acceso a la subestación y hay que adecuar los terrenos e identificar las posibles zonas de botadero de residuos. También hay que identificar las zonas donde vayan a estar los drenajes y también identificar las vías y el área útil de la subestación. Y también hay que identificar las coberturas vegetales que hay en el predio y en las inmediaciones. Esto puede ser una restricción para el acceso a las líneas de la subestación. Hay que identificar alturas sobre el nivel del mar, hay que llevar un registro fotográfico del sitio seleccionado, identificar las zonas de drenaje de agua y lluvias y la disponibilidad para los servicios de energía de construcción y la alimentación de servicios auxiliares. También hay que buscar la disponibilidad de servicios telefónicos hay que identificar la disponibilidad de servicio telefónico, esto ya lo habíamos mencionado dentro de las características favorables, que haya presencia de diversas empresas de servicios públicos y un control ambiental que tenga jurisdicción sobre el tipo. En el caso de Colombia, dado por las corporaciones autónomas regionales, y pues todo esto debe estar con un marco legal. Por ejemplo, en el caso de las licencias de construcción, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Planeación Municipal es la que da las licencias. El urbanismo son pues todas las edificaciones, las vías de acceso, las zonas de patios, todo lo que se sería dentro de una subestación. Entonces, una vez que se ha establecido una zona tentativa donde se debe ubicar la subestación y se haya establecido su orientación, hay que realizar una serie de pasos. El primero es definir los límites de la topografía del predio. También hay que identificar las líneas de transmisión y, en lo posible, verificar las zonas de servidumbres. También hay que definir los sitios en los cuales se van a hacer los estudios o los estudios geotécnicos y también localizar las estaciones de los pórticos y los edificios de control, los de acceso. También hay que definir parámetros ambientales y meteorológicos, tales como las precipitaciones, la temperatura, los vientos, los riesgos sísmicos y la radiación solar incidente. Este apartado es muy importante y está relacionado también con la resistividad del suelo, que veremos más adelante. Por último, hay que establecer las condiciones de contaminación ambiental, dado que una subestación eléctrica es una edificación que impacta de una forma considerable el entorno, el ecosistema. Los estudios que se contraten para la construcción de la subestación, sean para los planes de manejo ambiental o los estudios de suelo, pueden llevarse a cabo por la empresa que tiene a cargo del proyecto o por otros contratistas externos. Las recomendaciones con respecto a estos estudios son tres. De forma general, hay que dar unas recomendaciones sobre la topografía, sobre los estudios geotécnicos y sobre la resistividad del terreno. En el caso de la topografía, todos los sistemas de coordenadas deben estar amarrados a pues, un sistema de posicionamiento global en el cual se determina la altitud, la latitud, la longitud del punto exacto donde está ubicada la subestación y en general las edificaciones.
También hay que identificar detalles especiales de la subestación y pues para los planos tentativos hay que construir una identificación de esa zona. Por ejemplo, los mogones y los BMS van a identificar en el plano y en el terreno las zonas de construcción. También hay que proyectar las estaciones de la subestación. Dentro de los estudios geotécnicos hay que hacer una investigación del subsuelo. Esto debe hacerse casi que de forma preliminar antes de definirse un sitio va a ser destinado para la subestación. También hay que hacer una exploración no solo de la zona donde va a vivir construida la subestación, sino también del perímetro de los alrededores. También es de especial importancia realizar las pruebas sísmicas. Dentro de la resistividad del terreno, estos estudios son llevados a cabo por especialistas del área, especialistas en ingeniería eléctrica y también con geólogos que hacen o que toman las muestras. Este es un apartado que es de vital importancia y es de lo primero que se debe construir como obra civil. En el caso de las obras civiles se llevan por las excavaciones. Para la ingeniería eléctrica hay que construir el sistema de puesta en tierra. Esto es lo primero que se hace porque si se hace la subestación, si se construye la cimentación sin antes realizar una malla de puesta en tierra, digamos, volver a hacer esto implicaría unos gastos que pueden ser inaccesibles para un proyecto. Entonces vemos que la resistividad en general es una característica de los materiales que mide la oposición al poder de corriente eléctrica. Sus unidades son los ohmios por metro y en el caso de los obras civiles, para identificar si ese terreno es apto para construir un sistema de puesta de tierra, se compara la resistividad del terreno con la de conductores. Por ejemplo, en el caso del cobre puro, del aluminio o de la acero inoxidable. Estos tres conductores tienen una resistividad del orden de 10 a 8, pero los suelos más comunes tienen una resistividad de 1 a 10.000. Tenemos un orden de magnitud considerable de diferencia. En esta tabla vemos los rangos de resistividad de los más comunes. Por ejemplo, en el caso de las arcillas, de suelo vegetal y de cultivo, del orden de 10 a 100 ohmios por metro, y ya unos terrenos más pesados, más gruesos. Por ejemplo, los suelos de arena fólica, lecho río, cascajo, areniscas, ya del orden de los 800 a 1000 ohmios por metro. Las pruebas que mencionábamos en esta diapositiva, en las recomendaciones, de los detalles especiales, la exploración y toma de muestras, además de otros estudios de la temperatura, la humedad, son importantes y tienen que ver con la resistividad del terreno, debido a que la resistividad es afectada por las condiciones o la humedad en la zona y también la temperatura. Pues lo mismo construir una subestación en zonas donde el porcentaje de humedad del suelo sea muy bajo, a zonas de bastante porcentaje de humedad. Vemos que a medida que el terreno tiene mayor humedad, su resistividad disminuye. Entonces la idea es construir una subestación en un terreno que sea poco húmedo. Además, la temperatura también afecta la resistividad. Para temperaturas estándar tenemos un orden de resistividad y a medida que esta temperatura disminuye, la resistividad aumenta. Esto hay que tenerlo en cuenta para el diseño del sistema de tierra. Bueno, compañeros, continuando con la presentación, vamos a continuar con la parte de adecuación. La adecuación, los diseños para la adecuación del predio se realizan con base en la siguiente información. Se debe tener en cuenta la topografía del predio, en este caso el estado actual del predio. Aquí vemos en la imagen que aparece
en pantalla una persona realizando la topografía inicial, que es uno de los estudios iniciales que se realiza a la hora de iniciar con la obra civil en una subestación eléctrica, parte de los estudios geotécnicos y al igual que la urbanización del predio acorde con la implantación eléctrica, es decir, la ubicación donde van los equipos, en este caso, y también los pórticos, áreas y accesos disponibles, en el caso de las áreas, digamos, de los cuartos de control o vías internas y vías de acceso. En cuanto a las actividades preliminares, como ya mencionaba, se tiene en cuenta la disposición física, donde se encuentra la subestación, donde se van a ubicar estos elementos, los requerimientos que se deben llevar en cuenta para la circulación en el patio. Esto como ejemplo de que si dentro del patio van unos equipos robustos o también un transformador, pues se debe tener todos estos aspectos en cuenta en cuanto a la amplitud para llevar estos equipos con mayor facilidad. También la ubicación de las edificaciones y el patio a construir, que deben de tener los espacios adecuados para esto. También las zonas destinadas a los equipos. Todos estos serán tenidos en cuenta para la adecuación del predio en la planta. Entonces se realiza un trazado de la red o de dónde se van a ubicar todos estos equipos, y esas serían como estas actividades preliminares que se deben realizar. En cuanto al prediseño, se debe balancear los volúmenes de excavación con los volúmenes de lleno, teniendo en cuenta el material de descapote. Entonces, por ejemplo, si el material de descapote es aquel material, como vemos en la imagen, que contiene raíces de plantaciones, y entonces sucede que hay veces este material, hay muchas raíces que se encuentran bastante impregnadas en los terrenos, y entonces en estos casos el terreno pues se saca mucho material, y todo ese material pues ese volumen de material hay que llenarlo después, hay que nivelarlo después. Entonces todo ese material se debe también tener en cuenta y se debe disponer fuera del patio, es decir, que se debe llevar a un lugar para disponer de todo ese material de desperdicio, de descapote. El edificio de control respecto al patio de conexiones debe tener una buena posición visual, es decir, que en cuanto al prediseño se debe tener en cuenta este aspecto. ¿Sí? Bueno, dentro de todas estas actividades a tener en cuenta, como ya mencionamos, se encuentra el descapote, se encuentra la explanación en corte para desechar, la explanación en corte para utilizar en terraplenes. Entonces, digamos que este material también, en algunos casos, el terreno también lo podemos utilizar para los terraplenes que se realicen. También la explanación en lleno con material procedente de excavaciones previas, la explanación en lleno con material de préstamo, es decir, todo ese material que digamos que no nos sirvió, y tanto también el que debemos de obtener para poder rellenar todos esos espacios
perforaciones, huecos, excavaciones que se realizaron y quedaron allí y pues se hace necesario nivelar. Muros de contención y tratamiento de taludes. En este caso, los taludes son estos muros que se encuentran alrededor de la subestación y pues se pueden crear los taludes, como también se pueden nivelar estos taludes, como se pueden ver aquí en la imagen. Y también la actividad a tener en cuenta cuando se esté realizando la excavación o las excavaciones, pues se debe tener en cuenta el sistema de drenaje allí al tiempo, ¿sí? Para de una vez ingresar todos los materiales, espacios dispuestos para el sistema de drenaje. Para el diseño definitivo de la adecuación del predio, se hace necesario realizar el plano en planta teniendo en cuenta la disposición de la subestación, ordenamiento arquitectónico y vías interiores establecidas. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, en imagen, ya tenemos un plano en planta donde ya tenemos seleccionado donde se encuentra, por ejemplo, el edificio de control, donde se encuentra el patio, los taludes, ¿sí? Que se encuentran a diferente disposición y los espacios y medidas necesarias para la adecuación, posicionamiento de los equipos, vías de acceso fuera de la subestación y vías internas de la subestación en la parte interior. Bueno, aquí en cuanto a los drenajes, el diseño del sistema de drenaje se debe realizar teniendo en cuenta la siguiente información. Como les mencionaba anteriormente, pues el sistema de drenaje es un conjunto de actividades que va con el aspecto de excavaciones, de los estudios geotécnicos, topografía, urbanización del predio, porque todos estos es un conjunto que se hace porque hace parte del inicio de la obra civil. Entonces, la urbanización del predio, características del sitio, información hidrológica, redes existentes o proyectadas. En el caso también de los drenajes, pues hay que tener algo también importante, información hidrológica, porque tenemos de que o se busca que el lugar donde se ubique la subestación pues no tenga ciertos sumideros, no tenga el cierto nivel freático y se pueda realizar de una buena manera pues el drenaje. Y para esto se hace necesario esta información. Si es una adecuación y se encuentran redes existentes o se van a proyectar ciertas redes, sean subterráneas o aéreas, en la subestación, pues en el tema de drenaje también esto se debe tener en cuenta, ¿sí? A futuro o presente del mismo. Bueno, aquí vemos cómo en la imagen, cómo se encuentra ya una subestación y se encuentran los obreros realizando el drenaje. Más que todo, el drenaje se hace para la recolección de aguas lluvias de toda el área de la subestación, o sea, dentro de ella y alrededor de ella, ¿sí? O sea, no solamente los drenajes son
interno, sino alrededor también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un buen sistema de drenaje, pues ayuda en caso de las aguas lluvias, ayuda a una mayor vida útil de la subestación. Por criterio general, se utilizan trincheras de drenaje o filtros al interior de los patios, cunetas, para drenar aguas taludes. Entonces, digamos que todas esas aguas que contienen material de taludes, que son hierbas, hojas de árboles, todo esto, entonces la idea es que haya filtros para que no se tapen estos drenajes, estas trincheras. Se debe trazar una red de filtros colectores y cunetas para que éstas no presenten interferencias con las obras. Entonces, digamos, es totalmente independiente las trincheras de drenaje, las cunetas, ¿de quiénes? De los cárcamos, que los cárcamos son también ductos donde van conductores eléctricos, no son ductos para aguas lluvias. En los otros casos, deben ser independientes también del sistema de drenaje de aceite, deben ser también independientes de la malla de puesta a tierra, es decir, sí, y de las cimentaciones, es decir, que la red, toda esta red de drenaje no debe interferir, no se debe cruzar con ninguno de los anteriores ya mencionados. ¿Por qué? Porque simplemente, pues en el diseño, todo lo que conlleve agua a estos anteriores, pues puede ocasionar más adelante daños. Y como ya lo decía mi compañero, una subestación eléctrica es una edificación esencial. Bueno, para el caudal de diseño, para los colectores de agua lluvia se requiere un caudal de diseño. Para esto se puede calcular a partir de la siguiente expresión, donde el caudal de diseño va a ser igual a C y A, donde C es el coeficiente de escorrentía, donde I es la intensidad de precipitación y donde A es el área tributaria. Todos estos factores y valores se deben tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo de caudal de diseño. En cuanto a la capacidad de colectores y cunetas, estas dependerán de la velocidad del flujo en la estructura hidráulica y su sección útil para el transporte de agua. Es usual que esta se calcule con la ecuación de Manin para flujo uniforme. Entonces tenemos que la velocidad V va a ser igual a 1 sobre N, donde N es el coeficiente de rugosidad de Manin, eso multiplicado por A sobre P, donde A es la área hidráulica y P es el perímetro mojado. Todo esto es elevado a 2/3 y es multiplicado por la raíz de S. ¿Sí? Para las tuberías en concreto se aceptan velocidades máximas hasta de 4 metros sobre segundo, pudiéndose aumentar un límite de hasta valores de 6 metros sobre segundos. Para cunetas se aceptan velocidades hasta de 4.5 metros sobre segundo. En el caso de las tuberías de concreto se recomienda utilizar N, que N es el coeficiente de rugosidad de Manin, donde N es 0.014. Como podemos ver en la imagen,
pueden observar estas tuberías de concreto que se utilizan también para los drenajes de aguas lluvias. Cunetas. La capacidad de la cuneta aumenta al incrementarse la pendiente y en estos casos se recomienda valores de pendientes entre el 1 y el 5%. Cuando el terreno lo requiera, se pueden construir escalones verticales de aproximadamente 0.5 metros. Como mi compañero lo decía, pues en un área determinada para construir una subestación, se hace necesario que tenga pendientes, pero no muy pronunciadas, que estén entre el 1 y el 5%, pues estas pendientes ayudan al recorrido de las aguas lluvias y del drenaje, pero cuando ya sobrepaso o tengo un terreno con mayores porcentajes de pendientes, entre el 5 y 15%, pues ya se hace más difícil la edificación y la adecuación del terreno. También se pueden construir escalones en caso de tener cierto y estos deben ser aproximadamente de 0.5 metros. Disculpen, otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a las cunetas es que se deben colocar pozos de inspección o cámaras de inspección o de intersección cuando hay tramos rectos mayores a 80 metros, ¿sí? Esto pues se hace con la finalidad de mejorar cuando hay diferentes niveles de terreno y para mejorar los drenajes. Las tuberías que conectan a los sumideros deben ser mínimo de 20 centímetros de diámetro. Bueno, aquí en este aspecto tenemos las vías. Las vías de una subestación se encuentran, dentro de las vías de una subestación se encuentran las vías internas y las vías de acceso. Las vías internas son aquellas que permiten el acceso a las diferentes áreas de la subestación, desde la entrada principal, tales como las zonas de patio, hasta las edificaciones. Es decir, que las vías internas son estas vías, puede que sean peatonales o pueden que sean vías para llegar a los pórticos, llegar a los diferentes lugares de las zonas de patio, como también si hay estas vías internas se deben construir con ciertas distancias para poder realizar el mantenimiento de los mismos o poder sacar equipos o también ingresar equipos, como también cuando se ingresa un transformador, un interruptor, un seccionador en caso de que falle. Entonces se debe tener esos espacios de vías internas para todo esto lo anterior mencionado. Mantenimiento. Mantenimiento cuando ya se encuentra la subestación hecha, cuando es una subestación nueva para el ingreso de equipos. En el caso de las vías de acceso, se construyen cuando no existe una vía de llegada al sitio de la subestación. En estos casos, digamos que la subestación se encuentra en un área donde está
donde normalmente no es una zona urbana, sino una zona rural, y esta zona rural no cuenta con vías, pues estas vías, el que realiza, diseña la subestación, debe contemplarlo y tenerlo en cuenta para el ingreso de los mismos equipos ya mencionados. ¿Qué se debe tener en cuenta para el diseño de las vías? Se debe tener en cuenta la estructura del pavimento, se debe tener en cuenta el diseño geométrico de la vía de acceso, se debe tener en cuenta la señalización de la vía de acceso, se debe tener en cuenta también el diseño geométrico de las vías internas, como también el diseño de las vías adyacentes a carrileras para transformadores y reactores. Señalización al interior de la subestación, es decir, que todas estas vías, tanto en el interior como las vías de acceso, deben tener unas señalizaciones. En este panel podemos observar diferentes imágenes de subestaciones eléctricas y vías, tanto de acceso como interiores de la subestación con su respectiva señalización. Bueno, aquí como podemos observar, vamos a hablar de las cimentaciones. Las cimentaciones son las estructuras de soporte de conductores y equipos y representan generalmente la principal obra civil de una subestación. En una subestación, las cimentaciones que mayor se deben tener en cuenta son, en este caso, como podemos ver aquí en la imagen, vemos cimentaciones para equipos o para pórticos. Como sabemos, de pronto el peso de un pórtico o de un equipo no es, o el peso de un conductor no es considerable para el grueso o la cimentación que podemos observar ahí, el volumen de la cimentación. Pero, ¿qué aspecto se debe tener en cuenta en el caso del diseño de las cimentaciones? Uno de los principales aspectos son que esos conductores pueden estar propensos a vientos y el terreno también puede estar propenso a sismos. Y estos deben aguantar todo este tipo de situaciones en caso de un arrancamiento. Como lo decía mi compañero, una subestación, cabe recalcarlo, es una edificación de un servicio esencial. Entonces estas cimentaciones deben de tener o deben ser de muy buen volumen para soportar bien los equipos, que a su vez los equipos conectan los conductores y los pórticos que los sostienen. Bueno. Bueno, en este punto yo les hablaré sobre las obras civiles de seguridad para la protección de los equipos y personal de la subestación. Encontramos los fosos de aceite para los transformadores, reactores y también encontramos los muros contra fuego. Estas obras civiles son para minimizar la posibilidad de que un incendio se extienda en caso de falla en los transformadores, reactores u otros equipos que contengan aceite. Bueno, los fosos de aceite. Estos se diseñan en la cimentación del equipo, con una descarga a un tanque que separa el aceite y a su vez lo almacena. El diseño de estos fosos es dependiendo del tamaño del equipo al cual se quiera proteger. Por lo general, se instalan a equipos con aceite dieléctrico cuya capacidad sea igual o superior a los 112,5 kVA. Estos deben tener un foso de aceite con un tanque, los cuales posean una capacidad para contener el 100% del volumen total del aceite. Estos suelen poseer una rejilla, la cual está hecha de varillas y celosía para proteger así el peso del equipo y el personal de trabajo, y esta debe permitir el paso del aceite en un momento de evacuación o cuando el equipo pueda presentar alguna fuga. Como podemos observar,
Del transformador al foso existe una separación. Esta separación va a depender de las dimensiones y capacidad de dicho equipo. El diseño de construcción de estos fosos no solo va a tener en cuenta las dimensiones físicas del transformador o reactor, sino que también va a tener en cuenta los requisitos eléctricos en cuanto a los cárcamos, cajas de tiro y los ductos de acometidas eléctricas de los equipos. Las tuberías y pases que vayan dentro de este foso deben ser de material no inflamable como lo son el concreto, greses y metal galvanizado. Estas tuberías deben drenar el aceite del foso directo al tanque colector, que éste debe separarlo, valga la redundancia, con un separador de aceite, el cual debe tener un diámetro mínimo de 0,20 metros y debe poseer una rejilla. Bueno, acá hablamos un poco de los muros contra fuego, los cuales son una barrera resistente al fuego, como su nombre bien lo dice, y estas se usan para prevenir la propagación por un periodo de tiempo y así poder evitar una falla en cascada en una subestación. Estos muros están basados en la IEEE 979 del año 1904, la cual en el índice 4.4 se habla sobre los riesgos de incendio, los cuales dicen sobre la protección entre equipos, la instalación de barreras contra fuego y los sistemas de extinción. Estos muros para las subestaciones eléctricas están fabricados con un panel compuesto de fibra reforzada y cemento unido a láminas de acero que están perforadas en ambos lados. Estos muros son muy resistentes a la humedad, fuego e impacto. Para la construcción de estos muros, en la norma 979 de la IEEE, deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales es tener un estándar de resistencia, como lo es la resistencia a explosiones, que estas van desde los 0,3 a los 2 bares sobre presión. A los incendios de hidrocarburos, los cuales tienen una prueba de 180 minutos y una resistencia a impacto de 4000 joules. Una ventaja, la cual poseen estas estructuras, es su alta absorción de energía calorífica. Una parte importante de las subestaciones es el edificio de control general. Este edificio va a depender del diseño total de la subestación, debido a que si la subestación es compleja, este edificio tendrá un mayor grado de importancia. Por lo general, este edificio está dado por una sala de control, servicios auxiliares, una planta diésel, una sala para las baterías, una de comunicación y una de mantenimiento. Como antes lo había mencionado, el tamaño y la estructura va a depender del rol de la subestación. Y pues si el rol es muy importante, puede tener oficinas, cocinas y servicios sanitarios y un cuarto útil. Algo a tener en cuenta en estos edificios es la recomendación de tener rampas para el acceso de los equipos y así poder ser ingresados con una mayor facilidad. Bueno, aquí encontramos las áreas que más se destacan y que suelen estar en todos los centros de edificios de control. Encontramos la sala de control. Esta sección del edificio es donde se encuentran los equipos propios del sistema de control de la subestación, donde se realizan las maniobras u otras acciones. Su localización debe ser orientada a los equipos de patio para brindar una conexión fácil y debe cumplir con ciertos requisitos, que es tener una puerta en una circulación interna y una en la parte externa para fácil acceso desde los equipos de patio. Encontramos las salas de batería. Esta sala debe cumplir con unos requisitos y es tener una puerta del lado exterior, tener unas rejillas de ventilación de aire y un extractor, debido a que las baterías pueden generar gases tóxicos y se deben ser extraídos y controlados de manera rápida. La construcción del suelo que se encuentra en esta sala está compuesto por una mezcla de concreto y endurecedor. Es necesario que en el suelo no se encuentre ningún material ferroso el cual se pueda oxidar en un futuro. Una recomendación es que las paredes de este sitio se aplique pintura epóxica que resista la corrosión por agentes tóxicos, o muy bien, a veces en muchos casos pueden ser, las paredes están recubiertas por cerámica. Una nota es que dependiendo del tipo de batería que se vaya a almacenar en este cuarto, se puede realizar la construcción de una ducha de atención inmediata para tener
por si hay que tener por si se tiene algún accidente, poder atenderlo de manera inmediata. La sala para la planta diésel. Esta sala es algo opcional debido a que en algunos casos no es necesario tener la planta diésel dentro del edificio, ya que en muchos casos se encuentra en la parte exterior. Pero uno de los requisitos a tener en cuenta si se desea realizar la construcción de esta sala es que tenga una rampa de concreto con una puerta situada hacia la parte exterior del edificio, tener una ventilación requerida a través de un vacío de muros y tener unas rejillas metálicas en las ventanas, como lo podemos observar en las imágenes. Acá tenemos los cárcamos y los ductos. Estas son canalizaciones que pueden estar presentes en el patio de la subestación como dentro del edificio. Estas se deben ajustar a los requerimientos eléctricos y a la disposición de los gabinetes o equipos. Los requisitos a la hora de construcción de estas canalizaciones es que su tapa debe ser liviana y de un fácil levantamiento, y si está dentro de un edificio debe ser liviana y con buena apariencia estética, para que no afecte la visualización del edificio. Y pues si ésta se encuentra en un paso vehicular, esta debe resistir el peso de los automóviles. Acá tenemos las obras complementarias. Dentro de estas obras podemos encontrar las obras que destinan la estética y paisajismo de la subestación. Podemos encontrar el acabado de patio, el cual cuenta con un material aislante que es molido y pues tiene una capa de espesor aproximadamente de 10 centímetros. Esto se hace con el fin de que cualquier líquido, sea agua o el aceite, se pueda drenar y no causar ningún accidente. También encontramos el cerramiento, el cual se separa de la subestación del exterior, cual suele ser de muros de mampostería o una malla eslabonada, la cual va sujeta a muros de cimentación para hacerlo un poco más resistente. También tenemos, como mi compañero Jonathan lo había mencionado, tenemos unos taludes y estos necesitan una protección que suele ser contra erosiones o deslizamientos y se construye mediante el revestimiento de piedra pegada y se encuentra de forma horizontal. También encontramos la ornamentación, que ésta se elabora para compensar el impacto visual de la construcción de la subestación. Para cumplir con este paso, se debe tener en cuenta muchas restricciones, que es que no se puede usar en el patio y dentro del edificio, y la vegetación la cual se sembrará no debe impedir la visualización alrededor de toda la subestación y las vías de acceso. Algo a tener en cuenta con este punto es que la siembra debe ser de especies nativas de la región o alimentos para las especies animales que habiten en la zona. Bueno, una parte muy importante y es la del área de iluminación. Esta abarca la iluminación de exteriores que cubre la parte de vía de acceso del parqueadero, el patio de conexiones y equipos de forma horizontal y de forma vertical. Esta sesión está regida por normas las cuales son la Sociedad de Ingenieros de Iluminación, por la IES de los años 1984, 1987 y 1989. También está la ISNE del año 2000. Las cuales dicen que las vías de acceso debe tener un nivel de iluminación del 10, la zona de parqueadero un 20, el patio de conexiones de los equipos horizontales es de un 20% de iluminación y el patio de conexiones de equipos verticales es de un 50%. También se encuentran los alumbrados de vías y parqueaderos. Estas se rigen por el cálculo de la iluminación de exteriores en vías de acceso, donde la IES dice que deben tener una uniformidad de iluminación no menor a 6:1, solo para las vías pavimentadas de acceso al edificio. Por lo último, tenemos el alumbrado de patio y de circulación de áreas exteriores, que el cual dice que
que deben ser con luces que no sobrepasen los 50 watts y que tengan unos balastros.